¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y la Comisión Fiscal de la cual pertenezco. El día de hoy pues vamos en nuestro programa de todos los viernes a tener un tema muy importante, un tema que se ha dado en las últimas reformas fiscales y que obliga a los contribuyentes a suministrar información valiosa a las autoridades fiscales de las personas que controlan a las entidades jurídicas, ya sea personas morales, instituciones de crédito y cualquier otra considerada para efectos fiscales como persona moral. Para ello, pues quiero darle la bienvenida, como cada viernes, a nuestro también conductor de este programa, al maestro Jesús Milla Arufe, quien estará pues conmigo compartiendo el micrófono. Esperamos que se incorpore seguramente en un ratito más Jesús Mancilla, pero pues vamos a estar aquí en este lapso, pues hablando de este tema, Jesús, que pues ha estado un poco, pues, preocupando a los contribuyentes, sobre todo porque es información que anteriormente no se suministraba y ahora, pues bueno, hay que entregarla y prácticamente la autoridad va a tener la información de quién verdaderamente controla a las personas morales. Bienvenido, Jesús. Gracias, muy amable. Pues bueno, pues vamos a empezar. Mira, es importante entender que existen, en el caso del Código Fiscal de la Federación, el 32B, cuadro, inciso B, que habla del control, el beneficiario y controlador que ejerce el control, y el 27 del RFC, de la ley del impuesto a la renta, habla del control efectivo, que pues yo considero que son dos cosas diferentes. Fíjate que en el 32B quarter B dice que las personas o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona o figura jurídica. Entonces, si continuamos viendo esto, tenemos quiénes son, fíjate, quiénes son beneficiario y controlador, quien toma las decisiones en las asambleas de accionistas en forma directa o indirecta. Esto es muy común en nuestra República Mexicana porque normalmente como son muchas empresas familiares, donde sí existe definitivamente una persona, el padre o el que tiene mayor capacidad para poder dominar a los demás, pues puede tomar decisiones. Nos habla también de las acciones con derecho a voto del 15%, y aquí nada más una ida a lo que sería la ley del impuesto sobre la renta, relacionado con, aquí habla del 50% de la titularidad. Habla el código dirigir la administración directa o indirecta, que ya más o menos lo especificamos, ¿no? Entonces, y tenemos como obligaciones tomar decisiones en forma directa o indirecta, son quienes establecen el gobierno corporativo cuando se trata de un grupo de empresas. Tenemos el B, las acciones con derecho a voto de más del 15%. Nos dice que las acciones con voto de más del 15% no se consideran a las acciones preferentes sin derecho a votos. Dirigir directa o indirectamente establece el Consejo de Administración, y obviamente con todo esto estamos viendo desde el punto de vista corporativo, ¿no te parece? Sí, correcto. Mira, esto de las estructuras va a tener mucho que ver respecto a esta información que se tiene que suministrar a las autoridades fiscales. Fíjate que un punto también importante que hay que tomar en cuenta es que esta información que debemos obtener respecto a los beneficiarios controladores va a formar parte de nuestra contabilidad, lo cual significa que en un ejercicio de facultades de comprobación, en estricto sentido, se lo tendríamos que entregar a la autoridad
porque ellos tienen la obligación o ellos requieren en una visita domiciliaria, por ejemplo, el que exhibas la contabilidad. Y entonces toda esta información respecto a las personas que controlan a las personas morales y que desde un punto de vista son los beneficiarios de las mismas respecto de las utilidades y demás beneficios que se pueden obtener, pues debemos de tener esta información actualizada, ¿no? Sí, es una obligación de tenerla. Fíjate que en 2019, si tú recuerdas, existió la obligación, mediados del 19 para inicio del 20, la obligación de informar a la autoridad cuál era la situación real de ese momento de los socios. Y ahí nos encontramos con un gran problema. Ahí teníamos que decir cómo estaba en realidad, quiénes eran los socios, quiénes eran los administradores, si había un consejo, etcétera. Toda la obligación y el porcentaje que se tenía con relación a las acciones. Recordemos que el artículo 26, pues, son solidarios responsables todos los accionistas durante el periodo en que fueron socios o accionistas. Y si toman decisiones o no, dependiendo de el poder involucrarse en la operación o no poderse involucrar en la operación. Porque hay socios mayoristas que no intervienen en la operación, sino simplemente, vamos a decir, que son capitalistas. Claro. Y entonces, ese tipo de obligaciones que están en el artículo 26, que hacen solidarios responsables a ellos durante el periodo, pues se desconoce, porque muchas veces, aunque la autoridad tiene en su poder una copia de las modificaciones en la Constitución y en los conceptos de las sociedades, pues no nos puede exigir algo que ya tiene, Claro. pero sí hay un formato que nos obliga a llevar. Claro, Yo, incluso esto que comentas, Jesús, disculpa que ajá, te interrumpa, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece claramente que la autoridad no te podrá pedir información que ya tiene. así es. Entonces, pero fíjate que aquí, entonces, hasta la fecha, no hay realmente una sanción real que te pueda aplicar la autoridad con relación a eso. Y a mí me ha encontrado, yo creo que tú también has detectado, que existen muchas sociedades, ¿sí me explico? Con relación a que ya los socios pues no están en las actas, ya son otros socios, ya sea por sucesión testamentaria o por enajenación de acciones, que no se han protocolizado las actas. Ujú. Y si no se protocolizan las actas, pues obviamente, aunque son socios porque están en el libro de accionistas, realmente la autoridad no tiene ese control. Y entonces se sigue teniendo la obligación de hacerlo. Existen muchos socios que ya fallecieron. ¿Cómo se van a rehacer las actas y ponerlas a esta fecha, vamos a decir a esta fecha, cuáles son los socios y la cantidad de acciones o accionistas que tuvieron y los que ya son nuevos socios, ¿no? Ujú. Sobre todo, hablemos de las sociedades anónimas, que es un título de crédito que se puede transmitir, obviamente sin meternos en el derecho de tanto, por medio del endoso en propiedad, Claro. o el endoso inclusive en garantía, de un préstamo o de una cantidad de X, ¿no? Entonces, sí es importante ahorita que nosotros definamos, es más, los notarios al momento de hacer cualquier modificación, te piden los datos para poder llevar a cabo esos cambios que muchas de las acciones y accionistas en nuestro México no están regularizados, ¿eh?
y no podemos llevar realmente quién tiene ese control efectivo. Fíjate que en el artículo 27, de lo que sería la ley del impuesto sobre la renta, cuando nos habla del control efectivo, habla de la capacidad de una persona o grupo de personas de cualquiera de llevar cualquiera de los actos siguientes. Impongan decisiones en las asambleas. También en la titularidad de los derechos con derecho a voto del 50%, aunque en el código nos habla del 15%. Dirigir la administración, la estrategia o la política. Eso lo establece el artículo 26, fracción 2, cuarto párrafo A, B y C, que es muy importante ese 27 y 26 para empezar a analizar esto. Claro. Sí. Adelante. Sí. Ahora, las sociedades que coticen en bolsa, persona que tenga el control, influencia significativa o poder de mando. Aquí es importante establecer que las sociedades que cotizan en bolsa no se refiere, salvo tu mejor opinión, a las acciones que se compran en la bolsa, que esas pues, no tienen derecho a voto salvo en determinadas circunstancias, ¿no? Exacto. Después tenemos las obligaciones del Registro Federal de Contribuyentes como socios y obviamente establecer, por lo menos te piden quiénes son los que tienen o el 50 o el 15% de accionistas. Y poniéndose lo que es el grupo de personas, imponer decisiones a la asamblea. Y fíjate que aquí me he encontrado que inclusive hay proveedores y clientes que pueden imponer a las sociedades una serie de obligaciones y de restricciones. Entonces tendríamos también tendríamos de alguna forma que poder definir o tener, que existen pues también otras personas, ¿no? Ajenas a la sociedad. Ahora, Eso es también muy importante. ¿Cuál es la intención, Jesús? Vaya, esta información al final del día a la autoridad fiscal le debe de resultar útil, pero ¿por qué ellos buscan Bueno, tener tenemos lo del el nombre, PLD. el domicilio? Pero esto es para efectos fiscales, vaya, esto está regulado en el Código Fiscal de la Federación, platicábamos ahorita a partir del artículo 32 BTER, en donde la Ajá. autoridad fiscal necesita saber quiénes son estas personas denominadas beneficiarios controladores. Me queda claro que en el tema de antilavado, desde el año 2013 que comenzó todo esto, pues ya se tenía, de hecho, una de las obligaciones que tenemos conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es identificar al beneficiario controlador, que es aquella persona que en última instancia se beneficia del producto de la venta o de lo que generan los bienes que se compran pues a través de terceros o de estas personas que coloquialmente denominamos prestanombres. Pero en el tema fiscal, ¿por qué? Ahí hablamos de blanqueo de capitales, de lavado de dinero. Aquí, Bueno, es porque quién realmente toma la decisión y quién es el responsable. Recordemos que cuando empezamos a hablar de estos temas, tenemos que empezar con la obligación que se tiene en el artículo 27 relacionado con dar información para los efectos del RFC y también el artículo 26 con responsables solidarios. Y lo que se trata de evitar o lo que se trata de hacer es que son temas muy unidos con precios de transferencia y todo ese tipo de situaciones que llegan a complicar el manejo porque la autoridad quiere saber quién es el responsable. Mira, por lo que respecta al PLD tenemos que ver quiénes son los responsables
de cumplir las obligaciones por el beneficiario controlador, porque muchas veces el beneficiario controlador, pues a lo mejor es un accionista que no toma decisiones, pero pues es que en realidad, el que en realidad maneja la empresa o parte de un grupo de empresas, ¿de acuerdo? Y esas obligaciones que tiene que cumplir, obviamente, ese beneficiario controlador, bueno, tenemos que ver el responsable de lo que sería esto. Y sobre todo si se considera que se trata de una obligación que aunque se encuentre en el código, se busca evitar el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Entonces, es un tema tan extraordinariamente grande y tan extraordinariamente que abarca demasiadas aristas que se convierte en algo muy complicado, en algo muy complicado. Sin Claro. embargo, sí, perdón. Sí, mira, todo esto, como lo hemos estado platicando, pues va a ser requerido por el SAT, ¿estás de acuerdo? Toda esa Así es, información. eh, la, la intención es que el contribuyente tenga actualizada todo ello, actualizada toda esa información, y debe de estar, la información debe de ser fidedigna, debe de estar completa y debe de estar actualizada. Y así eso, es. eso significa que constantemente tenemos que estar confirmando datos, por ejemplo, de domicilio a estas personas que hemos identificado como beneficiarios controladores. Ahora, comentabas también el tema de los notarios. Es muy común actualmente que cuando tú vas y constituyes una sociedad o se hace una protocolización para aumentar, disminuir, vender acciones, y me refería a aumentar o disminuir capital, venta de acciones, movimientos corporativos, el notario solicita la información de las personas que son consideradas como beneficiarios controladores, porque ellos también tienen esa obligación de mantener actualizada o mantener esa información para cuando la autoridad fiscal se lo requiera. Entonces, no solamente hablamos del grupo de los contribuyentes con quienes tienen directamente o indirectamente relación con los beneficiarios controladores, sino los notarios. Cada vez que pase un acto jurídico por su fe pública o un contrato de sociedad de constitución, tienen que identificar toda esta información. Fíjate que aquí es importante algo porque aunque existe el beneficiario controlador, que a lo mejor desconoce de sus obligaciones, a mí me agradaría comentarles a nuestros amigos quién podría ser o quién debe de ser el responsable. En primer lugar, porque está obligado a realizar actividades, sí o no obligado a realizar actividades vulnerables de las propias características, ponderando los riesgos y sanciones a cumplir. El gerente administrativo, el contador, el Claro, asesor externo, ¿sí? Dice, ¿qué características debería de tener este responsable? Pues debe de tener conocimiento general de las operaciones que realiza la empresa, porque muchas veces el accionista de mayor cantidad desconoce las operaciones. Necesita identificar las actividades vulnerables y obviamente y los requisitos que debe de cumplir. Aquí estamos hablando de un oficial de cumplimiento. claro. Estar atento en las operaciones con dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Por eso de la ley de lavado de dinero que tú bien comentaste hace un ratito. Y buscar en dónde se encuentran los riesgos para ser utilizados, ¿sí? Para establecer los mitigantes de estos riesgos. Requerir y tener capacidad y actualización en lo que son todos esos conceptos de PLD, lavado de dinero con la UIF, porque
debería tener una certificación con vigencia de 5 años. Y ese es un gran problema porque, en primer lugar, la certificación que tenemos para estos, pues son realmente dirigidos a partes, a las situaciones crediticias o de los bancos. Entonces, se empieza a tener la capacidad o poder tener la capacidad ya de situaciones más allá de las empresas bancarias, ¿no? Obviamente, conocer a detalle el manual del PLD. Claro. Y las adecuaciones que debe haber, ¿no? Claro que al final del día no es una ley de carácter tributaria, pero son obligaciones. Forma parte de todas esas obligaciones que debemos de cumplir como pues, mexicanos, como ciudadanos del país, y que pues de alguna forma tienen como objetivo pues buscar la protección de la economía nacional, y tener claro respecto de todo lo que ocurre en caso de que existiera un delito de blanqueo de capitales, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que estás diciendo que no no es una ley fiscal, muchos de los contadores y muchas de las personas con las que he platicado piensa que esta ley para la previsión e identificación de recursos de procedencia ilícita es una ley fiscal y no, es una ley administrativa, ¿de acuerdo? La ley fiscal, o sea, el no pago de impuestos, que a eso va realmente todo esto, puede venir, el origen puede ser de un acto lícito o de un acto ilícito. Correcto. A la autoridad lo que le importa realmente es el no pago de impuestos. Porque si nosotros hablamos de los años 20, estamos hablando de que no estaba permitido la compraventa de licor, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene todo este antecedente, ¿no? Entonces, ahorita ya está permitido. Bueno, entonces, ahorita ya es un acto lícito. Antes era un acto ilícito, pero al capo mayor lo llevaron a prisión por no pagar contribuciones. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa ahorita. Si ahorita viene y no estoy pagando impuestos, siempre hablan de lavado de dinero y no es lavado de dinero, porque el lavado de dinero es cuando es el ingreso de un acto lícito o ilícito, pero que no paga impuestos. Tocayo, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás conectado. Bien, entonces, fíjate, yo le vendo a mi tocayo mi casa y le digo, ¿sabes qué? Nada más que el 70% lo quiero en México y el 20% lo quiero en el extranjero. Ese es un acto lícito, ¿de acuerdo? El acto ilícito es no haber pagado el impuesto de ese 20 o 30% que dejé de pagar. Entonces, es una confusión lo que sería el acto administrativo, como estabas marcando tú, a lo que es el acto fiscal, que es el no pago que venga de un acto lícito o de acto ilícito. Claro. Es ilícito, entonces está penado. ¿De acuerdo? Bien, tocayo. Jesús Mancilla, bienvenido, amigo. Un saludo. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón por la tardanza, pero bueno, ya aquí estamos. Bueno, estábamos comentando de las obligaciones y quién debe y quién las debe de cumplir con relación a esto de la obligación que debe tener de tenerlo en contabilidad toda la información y que la autoridad nos va a solicitar quién es y dónde está toda la información para poderla cumplir, ¿no? No sé qué quieras comentar, tocayo. Bueno, me imagino que ya lo comentaron, pero como bien dicen, esto del beneficiario controlador es una nueva obligación que surge a partir del año pasado, del 2022, ya como vigente,
en donde hay que, pues, determinar quiénes son los beneficiarios controladores. Digo, más o menos por lo que estaban comentando, pues todo deriva efectivamente de cuestión de lavado de dinero y básicamente por sistema financiero, y empieza a permear a lo que son ya las compañías. Esto ya está en práctica en básicamente muchos países. Recordemos que esto es a nivel mundial y es por los convenios que tiene México para hacer estos convenios y tratados. Algún ejemplo que yo puedo ver ya en la práctica es que ya muchos bancos en el extranjero están pidiendo ya el beneficiario controlador para las cuentas bancarias que se tengan, por ejemplo, en el extranjero, que es lo que a mí me tocó ver, en donde ya estamos viendo esta figura que empieza a ser importante. No es el caso de que se tenga que, es un trabajo muy fuerte por toda la información que se tiene que obtener, que es obligación de las empresas, pero no es como para entregarla, es para tenerla si en dado caso la autoridad lo solicita. Es decir, eso también lo tenemos que dejar muy claro. Como bien dices, va a formar parte de la contabilidad, así está en la norma, y básicamente lo que vienen en los requisitos, todo es a través de reglas de resolución miscelánea. Ahí viene los datos, cómo se va a llevar y algunas situaciones que especifican la misma. Pero fíjate que esta parte tiene que estar dentro de la propia contabilidad. Una de las reglas que del 2022, que es la regla 21821, habla de los mecanismos para identificar y obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador. Estábamos comentando que muchas veces el beneficiario controlador que puede designarse es un accionista mayoritario, realmente un accionista que es el capitalista, ¿no? Y que no tiene ningún manejo administrativo de modificaciones que puedan o no puedan llevar a cabo el personal que está en la empresa, ¿no? Y entonces nos habla que el beneficiario controlador se considerará parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir, ¿de acuerdo? Y que obviamente los notarios, que no estamos hablando de otro tipo de fedatarios, que son los que hacen las modificaciones en las constituciones de las personas morales, que también se llevan a cabo por medio del número de acciones de arriba del 15 o del 50%, dependiendo de quién estamos hablando, y que tienen que avisar que se van a considerar pues como obligados a que ser de los controladores, ¿no? Claro. Y entonces eso se complica porque muchas veces no tiene nada que ver con la operación, ¿no? Claro. Mira, un punto importante también que comentó Jesús es que la información se entrega a requerimiento de la autoridad, porque muchos contribuyentes tienen actualmente la preocupación de que en dónde se tiene que presentar, cada cuándo se tiene que presentar, si hay un plazo para presentar toda esta información del beneficiario controlador, cuando en realidad no hay una fecha límite, no hay un plazo, no hay un periodo, sino que en cuanto lo solicite la autoridad, esta tiene que ser entregada en un plazo de 15 días, ¿verdad, Jesús? Sí. Así entonces, es, y tienes una prórroga. De hecho, también tienes una prórroga de otros 15 días más. Aquí hablamos de 15 días hábiles para dar la información. Creo que tiene un poquito de problemitas con su conexión. Bueno, no importa. Fíjate que ahorita en lo que mi tocayo compone su asunto, en la regla 28122 establece en el caso de que cualquier otra figura jurídica sobre sus beneficiarios controladores, porque obviamente va dirigida principalmente, por ejemplo, en el caso de fideicomisos, ¿sí me explico?
que algunos pueden entrar y a otros no. Los que son nada más para el consumo y para cuestiones testamentarias no entran, pero los que son, por ejemplo, para inversiones, pues necesariamente se tienen que tener. Y deberá tener dentro de la contabilidad la información, nombre y apellidos completos, los cuales deben de corresponder con los documentos oficiales con los que se hayan identificado, las alias, fechas de nacimiento, sexo, país de origen y nacionalidad, la CURP o el equivalente según lo tengan en otra nacionalidad, país o jurisdicción de residencia, tipos o número de claves de identificación oficial, clave del RFC o la que tengan en el país donde estén, estado civil, porque aquí en este momento también te pide tu cónyuge y el régimen patrimonial que tengas, porque recordemos que si estás casado por sociedad conyugal, pues también tu cónyuge va a estar parte de este obligado como controlador, ¿no? Bueno, en mi caso, mi esposa es la socia controladora de todo, ¿no? No sé en el caso de ustedes, pero en mi caso sí. Pues o sea, tú ya tienes identificado al beneficiario controlador. Datos del contacto, correo electrónico, número telefónico, domicilio particular y domicilio fiscal, relación de persona moral o calidad que ostenta en estas figuras jurídicas, grado de participación en la persona moral, ¿de acuerdo? Descripción, fíjense nada más, descripción en la forma de participación de control directo o indirecto, número de acciones o de partes sociales, lugar donde los accionistas o partes sociales o participan en otros derechos o equivalentes. Y me puedo seguir porque son 22. ¿Sí me explico? O sea, realmente no es algo que podamos hacer con mucha facilidad o que la sociedad lo pueda tener, ¿de acuerdo? Por eso es necesario que una persona se encargue. ¿Ya eres el beneficiario? Sí, ya. Automáticamente lo avisa el fedatario. En ese momento, pues tenemos que ver cuáles son las mínimas cosas que debemos de cumplir porque nos las puede solicitar. Y en 15 días no creo que alcancemos, ¿eh? O en un mes o en otros 15. Bueno, ¿no? son 15 días más la prórroga que comentó Jesús, ¿no? Entonces ya son, no sé, son 30 días, son 4 fines de semana, aumentaríamos otros 8 días, serían 38, 39 días, ¿no? No alcanzamos a tener toda esa información porque para empezar a lo mejor no todos los socios están vivos o existe la sucesión y no se ha arreglado la sucesión testamentaria. A ver si el albacea se va a encargar de esto. ¿Sí me explico? Es un tema que a lo mejor debería de tratarse como te diré, a lo mejor desgajarlo para agarrar punto por punto y poder hacerlo. Lo que sí es que por lo menos en estos artículos que hemos mencionado, el 32 y el 27 y 26 del código, pues nos da una vista o una vista más clara de lo que podríamos hacer, ¿no? Sí, aparte, si me dejas, como bien dices, no es una información que sea de rápida obtención. Ajá. ¿Sí me escuchan? ¿Así me escuchan? Sí, claro. No es de rápida obtención, como bien mencionabas, pero las multas por no presentar la información o no obtenerla son muy altas. Sí, claro. Y hay que tener cuidado porque la multa va por cada beneficiario. Esto puede ser multiplicado. Y como pueden ser varios accionistas que tengan arriba del 15%, pues cualquiera de ellos podría ser, ¿no?
esté o no en la operación, ¿no? Que también es importante porque ahí está de la parte En del caso de que no se pueda identificar aquella persona. Estás teniendo problemas ahí con tu, con tu, con Sí, tu, con mi internet. con tu internet, amigo. Pero bueno, podemos seguir analizando, nuestro material con relación a, obviamente, a todo lo que tenga que ver, con esta, en la exposición de motivos que, como tú dices, fue en el año del 22. ¿Para qué fue? Que era la regulación en materia de beneficiario controlador, como va, ¿no? Y Así es. todo lo que tenga que ver, porque es obviamente dentro del Gafi, al estar nosotros dentro de esta posibilidad de estar y ya entre las ligas mayores, y que obviamente pues no muchas veces podemos estar dentro de esas ligas mayores. Ya analizamos, Tocayo, no sé si hasta Miguel, ya analizamos parte de lo que es el artículo 32B Quater y el 27B, fracción sexta, de lo que sería el Código Fiscal de la Federación, que establece las obligaciones que se tienen, ¿no? La obligación de presentar el aviso de socios y accionistas, quienes ejercen el control efectivo, ¿de acuerdo? Y dice que no es lo mismo el control que el control efectivo, porque el que habla de control efectivo es el Código Fiscal de la Federación. E imponer decisiones en la asamblea, que tengan la titularidad de acciones, y también cuando hablan de un grupo de personas, quién es el principal accionista o quién realmente es la holding que es la que puede ser la que maneje, ¿no? Y entonces habla quiénes deben de estar dentro del organigrama de esto. Si es de una asamblea de accionista, pues tenemos que el inmediato inferior sería el comisario. Si es un consejo de administración, automáticamente ahí está el que tiene que manejar los datos de quien controla, junto con el auditor externo, ¿sí? Tenemos que ver también cuando son directores generales o administradores generales también, pues también tienen que estar muy pegados a ellos, y a lo mejor ellos pueden ser los representantes de los que son, ¿no? Claro. Ahora, Perdón. Fíjate que el mismo artículo que comentábamos, hay un punto también que es muy interesante respecto a lo que van a tener que hacer o lo que están seguramente ya haciendo los registros públicos de las entidades federativas. Recordemos que en estas instituciones se hacen anotaciones respecto a, por ejemplo, la adquisición de inmuebles, los contratos de sociedad, sus modificaciones, cada vez que se le otorga a alguna persona un poder, un mandato en las personas morales, se inscribe en el registro público de las entidades federativas. Bueno, resulta que estas, conjuntamente con el SAT, pues van a tener intercambios de información para que puedan corroborar que la información que suministró o proporcionó el contribuyente obligado pues corresponda a las anotaciones que se tienen en el registro público. Entonces, es información y es importante que cuando hagamos alguna operación, algún movimiento implique informar al beneficiario controlador, pues lo hagamos como debe de ser, ¿no? Ahora, fíjate, también es algo muy especial, porque esto de quién es el obligado y quién tiene que informar, resulta que en las instituciones gubernamentales no existe esta figura, y también la exceptúa, así como los fideicomisos gubernamentales.
no hay quien tenga la obligación de informar. ¿Sí me explico? Tan es así que cuando existe un gran problema, pues cortan la cabeza y ya con eso creen haber resuelto el problema, cuando a lo mejor la cabeza no es la que hizo eso, sino a lo mejor fue un subalterno que tiene la posibilidad de hacerlo, pero sin embargo, pues obviamente al que tronen la cabeza y con eso resuelven todo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que decía mi tocayo, el 132 Beter, habla, inciso, en el A, habla de los famosos 15 días, y después un plazo se podrá ampliar en 10 días, según lo que está diciendo y lo que estoy viendo aquí en un material que tengo, con el cual pues, uno realmente se estudia, ¿no? Para conocer el tema, y que se necesita, obviamente, es un tema muy especializado, muy especializado, que se empieza a complicar como lo manejábamos en un principio, cuando hay partes relacionadas, porque entonces ya también son responsables solidarios con relación a los famosos precios de transferencia. Y recordemos que a partir de este año 2023, pues ya también las personas físicas tienen que manejar los precios de transferencia, porque el año pasado hablaba de personas morales, y con haberle quitado nada más la palabra personas morales, ya lo generalizaron, ¿no? Y se convierte obviamente en algo más complicado, porque es la mayoría, más del 90% de las empresas, pues son empresas familiares, ¿no? Claro. Jesús, ¿algún comentario respecto del tema? Estamos casi al final del programa, creo que hay algunos temas que traías por ahí. Sí, pues mira, como comentaba, que creo que en el momento que se cortó, que hay que tener cuidado en las multas, porque como bien hemos dicho, la información no es fácil de recabar, comentaba, y al solicitar la información a la autoridad, el no presentarla o el no tenerla, pues las multas son muy altas, porque pueden llegar hasta los 2 millones de pesos. Y de ahí, pues mencionemos de 800,000 o hasta 500,000, dependiendo el caso en el que te encuentres. Es decir, si no la tienes actualizada, es decir, te piden muchas cosas que hay que mantenerlas. O sea, no es aquí sí es como dice el dicho, no hay que llegar, sino mantenerse. Es decir, hay que hacerlas, tener bien, identificar al beneficiario controlador y mantenerla. Creo que lo perdimos por ahí. Sí. Me imagino que es decir perder la calma, pero bueno, la verdad es que es otra obligación adicional respecto de muchas otras que tenemos y que se han ido incorporando en los últimos años, Jesús, y que pues ni hablar. Si no me equivoco, la Corte en estas semanas, estos últimos días, acaba de declarar la constitucionalidad de este requerimiento de información que puede llegar a ser la autoridad para solicitar la información de los beneficiarios controladores. Y pues bueno, la verdad es que importante integrar, hacer ese expediente, mantenerlo actualizado, que puede ser también lo complicado, Jesús. Muy complicado. Hay quienes cambian muy, muy seguido de domicilios, están aquí, se van al extranjero, regresan, cambian de casa. Entonces es importante que los tengan muy bien identificados, que estén en contacto con ellos, sobre todo porque ellos son los que van a entregar y suministrar toda la información que requerimos para poder pues integrarla a la contabilidad, y cuando la autoridad lo requiera, se le entregue sin ningún problema. Sí, hay que hacer, por ejemplo, todos estos conceptos que estuve leyendo, pues hacer un comunicado a todos los socios, accionistas, con relación a todo esto, para tener por lo menos todos los nombres y las características de todos los socios y accionistas, que también aparte, también te lo pide el notario, pero como no todas las sociedades están actualizadas en lo que es el comisario, muchas veces el comisario ya ni existe, ya ni está o ya se murió y no se han hecho las actas
donde supuestamente el comisario es el enlace, la cadena entre el contribuyente y la autoridad, porque es el que revisa los estados financieros y establece o dice que están de acuerdo a las normas de manejo y da el visto bueno. Entonces, no tenemos nada de eso en la mayoría de las empresas. Yo a nuestros compañeros, amigos de nuestra asociación, contadores, pues sí, sería muy recomendable, muy recomendable que pues empiecen con sus clientes a solicitarles pues toda la información necesaria para poder tener esto, ¿no? Nosotros tenemos aquí, perdón, estaba yo viendo quienes están haciéndonos el favor de estar con nosotros, porque no alcancé. Nos está Alberto Valencia, Beto Car, buenos días, me voy a incorporar con el tema. Laura Aguilar Altamirano, buenos días. Rolando Hernández, igual, beneficiario controlador, saludos. Joshua Hernández, ¿cuándo se presenta el informe y a partir del año no existe la obligación? Bueno, esta obligación ya existe desde 2009, como la aclaré, mi querido amigo, en donde tenemos que mandarle a la autoridad en un formato, creo que es el 54, en el cual le tenemos que dar toda la información relacionada, que quiénes son los socios, el número de accionistas, si es una asamblea o si es un gerente general. Entonces, ya tenemos que estar actualizado. Germán Medina, buenos días, socio. Ana Lilia Martínez, también nos manda a saludar, y bueno, dice Alejandro Ponce. En realidad, desde 2004, las entidades financieras tienen la obligación de identificar los beneficiarios fiscales y sus clientes. La ley del lavado de dinero, claro, aquí dice todo, la ley federal para la prevención, integración y de recursos de procedencia ilícita, es el antecedente más antiguo, pero recuerda que este de lavado de dinero va más dirigido al PLD, mi querido Alejandro Ponce. Abraham y Jimmy, hola, buenos días. Para beneficiarios controladores, en el caso de sucursales extranjeras, residentes nacionales, se considera el beneficiario controlador a la matriz extranjera y en su caso al socio de la empresa extranjera. Uh-huh. ¿Qué documentos se necesitan para dar de alta al beneficiario controlador? Mira, querido Abraham, hace ratito dimos lectura a si es extranjero, que nos dé el número de registro o el RFC o cómo se controla esta persona. Ya está. Ahora, afortunadamente, no quiero regresarme obviamente a esta lectura, porque pues nos podríamos regresar, pero como está grabado este programa, sí sería conveniente, mi querido amigo, que repitieras esta grabación para que te dieras cuenta dónde se encuentra y cuáles son los requisitos. Son 22, que hay que cumplir. Si no tienes extranjeros, pues no lo cumplís eso, pero de todos los demás, siendo extranjeros o nacionales, debes de tener los datos necesariamente de quienes están dentro de como socios. Y te quiero decir que si es una holding que tiene accionistas de otras acciones, pues no te preocupes mucho, porque es muy probable que también te soliciten de todo el grupo de empresarios para ver si es parte relacionada o no. Claro, salvo la mejor opinión de mis compañeros de esta plática, ¿no? No se oye, Miguel. A ver, ahí ya me escuchan. Ya estás.
Bueno, pues no dudemos, la verdad es que a veces parecieran que son ideas, pero creo que todo lo que en algún momento hemos comentado y dicho aquí en el programa son situaciones que se dan, ¿no? Y que debemos de cumplirlas, ¿no? Vámonos a lo que es principalmente lo que serían los artículos del Código Fiscal y el 26 y 27 del del Código Fiscal y los relativos también al 32 quarter para que ustedes chequen cuáles son esas obligaciones que se tienen, ¿no? Pues Son ya, artículos, ya el tema es estamos, muy largo. es un tema muy grande, muy grande. Habría que separarlo y vamos a ver en qué forma podemos ir atajándolo poco a poco, aunque no podríamos tener en una cápsula todo esto resumido de alguna forma, ¿no? Sería un tanto complicado poderlo hacer, ¿no? Muy bien. Jesús, ¿algún último comentario? Pues Sí, mira, nada más. Perdón, sale, tocayo. Sí, Sí, mira, nada más recordar que aparte de identificar a los beneficiarios, también la norma indica que debemos de tener un proceso de control interno para hacernos allegar tanto la documentación de cómo fuimos armando básicamente el expediente. O sea, todo el proceso debe de quedar documentado. Entonces, tenemos Sí, es todo un proceso, Jesús, que hay que incorporar dentro de nuestras actividades para poder generar esta información y cumplir con lo que dice la reforma que incorpora esta obligación, sino también en lo que establecen las reglas de carácter general, ¿no? Sí, mira, Abraham, perdón, en la regla del 22.28122 dice la información que mantendrán las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes, o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica sobre sus beneficiarios controladores. Esto hace referencia al artículo 32b ter, y aquí están fíjate, nombre, sexo, país, CURP, o sea, estamos hablando de 22 obligaciones. Y una de ellas, número de acciones, partes sociales, participación y derechos, y de dónde se encuentran esas, y dónde se adquirieron, etcétera. Chécate esta regla, mi querido amigo, para que te des cuenta, sí, estos criterios que tiene la autoridad al respecto, ¿no? Y bueno, ese sería mi último comentario para darle contestación a nuestro querido amigo Abraham Jimmy. como bien dices, tocayo, creo que es un tema exageradamente amplio, muy pocos artículos, pero muy amplio en su conformación y entendimiento, y lógicamente ya llevarlo a la práctica se vuelve algo bastante complicado. Entonces creo que sí es muy importante que ya se empiece a manejar, porque como bien hemos dicho, pues es poco tiempo el que da la autoridad una vez que visita y solicita la información. Entonces se tiene que empezar a preparar a la brevedad. ¿Para qué? Para tener la documentación, lógicamente, ya. Importante tener toda la información a la mano, Jesús, para poder cumplir con este tema del beneficiario controlador. Aquí ya nos da las gracias Abraham Jimmy, y qué bueno que lo tenía yo ahí más o menos. Pero no, o sea, no se imaginan todo el material que se puede tener para tener un conocimiento, por lo menos como cultura general, porque son tan específicos, muy complicados. Bueno, pues despide el programa, mi querido presidente de la comisión. Jesús Mancilla, un gusto que haya estado aquí con nosotros, amigo, integrante de comisión.
participante en foros y bueno, todo lo que hacemos ahí. Jesús Milla, igualmente un saludo. Les propongo que continuemos con el tema, da para más, tenemos prácticamente agendada toda la programación del mes de agosto, pero para la 1 de septiembre yo los contacto para poder terminar y poder ampliar el tema, que seguramente a muchos de quienes nos están viendo les va a resultar interesante. En forma específica, ¿no? Claro, para ver tema por tema. Bien. Perfecto. Pues con esto nos despedimos, que tengan todos excelente mañana, que tengan un bonito fin de semana. Correcto, y que, pues bueno, seguir estudiando, Jesús Mancilla, Jesús Milla, nunca dejamos de revisar temas en materia fiscal, siempre va a haber que estudiar, siempre habrá en qué ocuparnos, y pues les agradezco a los dos que hayan estado como cada viernes aquí en el programa. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana con otro tema que seguramente les será de gran utilidad. Bien, pues gracias al equipo de producción que hace posible, gracias a nuestro presidente que nos da la oportunidad, el presidente del Consejo Directivo de nuestra asociación, que nos da la oportunidad de estar con ustedes, y no debemos de olvidarnos que pase lo que pase, esté quien esté, sea quien sea, Asociación Mexicana de Contadores Públicos somos todos. Gracias.